La tenue luz de la luna se filtraba a través de las cortinas raídas, dibujando sombras danzantes en la habitación. Isabela Vargas, con apenas 32 años, sentía el peso de una década más sobre sus hombros. Su rostro, marcado por la reciente pérdida, reflejaba la fatiga de quien se levanta antes del sol para preparar el desayuno, de quien dedica cada instante a sus 3 pequeños. Diego, el mayor, con sus 8 años, ya mostraba la nobleza de su padre. Valentina, de 6, poseía una curiosidad inagotable, siempre explorando el mundo con ojos vivaces, y el pequeño Leo, de apenas 4, aún buscaba el consuelo de su pulgar cuando el miedo lo invadía. Ellos eran el universo de Isabela, la razón de cada costura en la ropa remendada, de cada plato de comida casera, de cada canción de cuna entonada al anochecer. Fernando, su esposo, había sido un hombre de pocas palabras, un mecánico honesto que trabajaba en el taller de su hermano mayor, Octavio Vargas. Para Isabela, Fernando era simplemente el pilar de su hogar, el hombre tranquilo con quien había compartido 12 años de matrimonio. Nunca imaginó que bajo esa aparente sencillez, Fernando guardaba secretos, que tejía planes elaborados, rutas de escape, refugios ocultos en la densa selva. Él siempre insistió en que ella se dedicara por completo a los niños, y ella, confiada en su amor, nunca cuestionó sus ausencias ocasionales, atribuyéndolas a trabajos extras en pueblos lejanos. La familia Vargas, sin embargo, nunca aceptó a Isabela. Desde el día de su boda, la trataron con un desprecio apenas velado. Doña Remedios, la madre de Fernando, una mujer de semblante severo y vestida siempre de luto, no perdía oportunidad para recordarle su origen humilde. «Eres una pobretona sin educación, Isabela. Mi Fernando merecía algo mejor», solía espetarle con voz áspera. Octavio, el hermano mayor de Fernando, era aún peor. Un hombre corpulento y arrogante, convencido de su superioridad por poseer un taller mecánico y un par de camionetas. Su esposa, Renata, una mujer de labios carmesí y risa estridente, se burlaba sin piedad de la ropa sencilla de Isabela. «Ay, Isabelita, ¿otra vez con el mismo vestido? ¿Se te acabó la ropa o qué?», soltaba con una falsedad que hacía a Isabela desear desaparecer. Mientras Fernando vivía, su presencia era un escudo. Él defendía a su esposa, establecía límites, no permitía que la humillaran en exceso. Pero ahora, Fernando había partido. El funeral fue un calvario. Doña Remedios se desgañitaba en lamentos exagerados, como si solo ella hubiera sufrido la pérdida. Octavio, con una autoridad autoimpuesta, organizó todo sin consultar a Isabela, ignorando su condición de viuda. Renata, por su parte, exhibía un costoso vestido negro y joyas ostentosas, mientras Isabela vestía el mismo atuendo sobrio que usaba para ir a misa. Durante el velorio, los susurros se arrastraban como serpientes venenosas. Pobre Fernando, se mató trabajando para mantener a esa mujer y a esos niños. Ahora ella vendrá a pedirnos dinero. Ya verás lo que hará esa mujer sola con 3 bocas que alimentar. Cada palabra era una puñalada. Isabela apretaba la mano de Diego, esforzándose por mantener la compostura. Sus hijos no debían verla flaquear. Necesitaban creer que todo estaría bien, aunque ella misma no lo creyera. Una semana después del entierro, Octavio irrumpió en la casa sin siquiera tocar la puerta, como si fuera de su propiedad. «Isabela, necesitamos hablar. La casa donde vives era de mi hermano, pero él me debía dinero del taller. Te daré 1 mes para que te marches. 1 mes, ¿oíste? Busca dónde vivir porque esta casa la voy a vender». Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero Octavio, los niños, no tenemos a dónde ir». Él se encogió de hombros con indiferencia. «Ese no es mi problema.
Mi hermano murió y dejó deudas. Yo tengo que recuperar mi dinero. Además, eres joven. Puedes trabajar, conseguir algo. No te voy a mantener. Renata, parada en el umbral, se pintaba las uñas con una sonrisa cruel. Ay, cuñadita, pues búscate un hombre que te mantenga. Todavía estás medio presentable, aunque con 3 chamacos va a ser difícil. Ambos rieron con desdén y se marcharon, dejando a Isabela temblando de rabia e impotencia. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Doña Remedios llegaba cada tarde para llevarse objetos de la casa. Esto era de mi hijo, esto también, esto me lo llevo. Se llevó muebles, electrodomésticos, incluso las ollas de la cocina. Tú no necesitas estas cosas, Isabela. Total, te irás a vivir quién sabe dónde. Isabela no se defendía. Estaba demasiado agotada, demasiado quebrada. Los niños observaban cómo su hogar se vaciaba poco a poco. Valentina preguntaba, «Mami, ¿por qué la abuela se lleva nuestras cosas?» E Isabela no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su propia familia los estaba echando a la calle? Pero lo peor llegó un domingo en la iglesia. Isabela llevó a los niños a misa, buscando un momento de paz, un lugar donde orar y pedirle a Dios fortaleza. Después de la ceremonia estaba de pie en el atrio cuando escuchó a Renata hablando con otras mujeres del pueblo. No se percataron de la cercanía de Isabela, oculta tras una columna. «Ay, comadre, no quiero chismear, pero tengo que contarte. Fernando no murió del corazón, como dicen. Él se quitó la vida porque estaba harto de Isabela. Mi cuñada lo tenía amargado, siempre pidiendo dinero, siempre quejándose. El pobre hombre se cansó y se envenenó, pero la familia decidió decir que fue el corazón para no avergonzar a los niños». Las otras mujeres jadearon escandalizadas. «¿En serio? ¡Ay, pobre Fernando! Esa mujer lo llevó a la tumba». Isabela sintió que el mundo se detenía. Era mentira. Todo era mentira. Pero sabía que en un pueblo como el suyo, un chisme así se propagaba como pólvora. Para el lunes, todo el pueblo creería que ella había empujado a Fernando al suicidio. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cocina vacía, sosteniendo el sobre amarillento que Fernando le había entregado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra irregular de su esposo y un papel con coordenadas geográficas. «Mi amada Isabela, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo antes, pero lo hice para protegerte. Mi familia nunca te quiso y yo sabía que cuando yo faltara te harían la vida imposible. Por eso, durante 10 años trabajé en secreto. Ahorré cada peso que pude. Compré un terreno en la selva de la península de Yucatán, en un lugar remoto donde nadie los encontrará. Construí una casa. Está escondida bajo un musgo luminescente, invisible desde el camino. Adentro dejé todo lo que necesitan: dinero, provisiones, documentos. Es tu herencia, es el futuro de nuestros hijos. Cuando ya no aguantes más, agarra a los niños y vete. Las coordenadas te llevarán directo. No le digas a nadie de mi familia. Ellos no merecen saber. Tú eres fuerte, Isabela, más fuerte de lo que crees. Cuida a nuestros niños. Dales la vida que yo quería darles. Te amo para siempre, Fernando». Isabela lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Fernando había planeado todo esto. Había trabajado en silencio durante años, preparando una salida para ellos, y ella nunca supo nada. Se sintió culpable por no haberlo notado, por no haberse dado cuenta de que su esposo cargaba con ese peso, pero también sintió algo más: esperanza. Fernando les había dejado un camino, una salida, una oportunidad. Hola a todos los que nos acompañan en esta historia. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos escuchan.
Déjennos un comentario con su país. Y si esta historia ya les está tocando el corazón, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Cada suscripción nos acerca a nuestra meta de 1000 suscriptores, un número que significa muchísimo para nosotros. Nos permite seguir compartiendo relatos de fe, esperanza y resiliencia, historias que nos recuerdan que no estamos solos. Al unirte a nuestra comunidad, no solo nos apoyas, sino que te conectas con un espacio donde cada relato es un abrazo al alma. Haz clic en suscribir y sé parte de esta familia. El lunes por la mañana, el chisme ya corría por todo el pueblo. Isabela fue a la tienda a comprar leche y la dueña la miró con desprecio. «Qué pena lo de tu esposo, Isabelita. Dicen que el pobre hombre ya no aguantaba». Isabela salió de la tienda sin responder. En la calle, 2 vecinas cuchicheaban y la señalaban. En la panadería, el panadero le dio el cambio sin mirarla a los ojos. Todos creían la mentira de Renata, todos la juzgaban. Esa tarde, Diego llegó llorando de la escuela. Otro niño le había dicho que su mamá había matado a su papá. Valentina preguntaba por qué la gente los miraba raro. Leo, el pequeño, no entendía nada, pero sentía el ambiente tenso y lloraba por las noches. Esa noche, Isabela tomó la decisión. No iba a permitir que sus hijos crecieran en ese ambiente de humillación y mentiras. No iba a quedarse en un pueblo que la trataba como basura. Fernando le había dejado una salida y ella la iba a tomar. Esperó hasta la medianoche. Los niños dormían profundamente. Sacó 3 mochilas viejas y empacó lo esencial: ropa, documentos, fotos de Fernando, el poco dinero que le quedaba. Dejó todo lo demás. Los muebles que doña Remedios no se había llevado, los platos, las cortinas, nada de eso importaba. Despertó a los niños con cuidado. «Mis hijos, vístanse rápido, nos vamos de viaje». Diego, medio dormido, preguntó: «¿A dónde, mami?» «A un lugar seguro, mi amor. A un lugar que tu papá preparó para nosotros». Valentina estaba emocionada. «Es una aventura». Isabela sonrió a pesar del miedo. «Sí, mi cielo, es una gran aventura». Salieron de la casa a las 2 de la mañana. El pueblo estaba dormido, las calles oscuras. Isabela cerró la puerta sin mirar atrás. Caminaron 3 cuadras hasta la terminal de autobuses. Había un autobús que salía a las 3 hacia Mérida. De allí tendrían que tomar otro autobús hacia el interior de la península de Yucatán, hacia la zona selvática. Isabela compró los boletos con el poco dinero que tenía. Se sentaron en la sala de espera vacía. Leo se durmió en su regazo. Diego miraba por la ventana con ojos grandes y asustados. Valentina le apretaba la mano. «Mami, la abuela va a estar enojada». Isabela respiró hondo. «Probablemente, mi amor, pero ya no importa. Nosotros vamos a estar bien». El autobús salió puntual. Isabela vio las luces del pueblo desaparecer por la ventana trasera. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No podía llorar. Tenía que ser fuerte por sus hijos. El viaje a Mérida duró 6 horas. Los niños durmieron casi todo el camino. Isabela no pudo dormir. Miraba las coordenadas en el papel de Fernando, tratando de memorizar los números. 1945 N 8930 O. No sabía exactamente dónde quedaba eso, pero confiaba en que lo encontraría. Llegaron a Mérida al amanecer. La ciudad ya estaba despertando, el mercado abriéndose, la gente empezando su día. Isabela compró pan dulce y leche para los niños en un puesto. Luego buscó la terminal de autobuses locales. Necesitaban llegar a un pueblo llamado Oxkutzcab, según había investigado con las coordenadas antes de salir. Desde allí tendrían que buscar transporte hacia la zona selvática. El siguiente autobús salía en 2 horas. Se sentaron a esperar. Diego preguntó: «Mami, ¿cuánto falta?»
Ya casi llegamos, mi vida, sean pacientes. Pero el destino tenía otros planes. Cuando subieron al autobús hacia Oxkutzcab, empezó a llover. No una lluvia normal, sino un aguacero tropical violento que hacía que el autobús avanzara a paso de tortuga. El camino se volvió lodoso. Los niños miraban por las ventanas empañadas, asustados por los truenos. Isabela rezaba en silencio. Dios mío, protégenos, llévanos a donde tenemos que llegar. El viaje, que debía durar 3 horas, se convirtió en 6. Llegaron a Oxkutzcab al caer la tarde, empapados y cansados. En Oxkutzcab, Isabela preguntó por transporte hacia el interior de la selva. Un hombre viejo con sombrero le dijo que no había autobuses, solo camionetas particulares que hacían el recorrido. Pero con esta lluvia, señora, nadie va a querer ir. Los caminos están intransitables. Isabela sintió pánico. No podían quedarse ahí. No tenía dinero para un hotel. Finalmente, encontró a un conductor que aceptó llevarlos por el doble del precio normal. Era un hombre fornido con cara de pocos amigos, pero era su única opción. Subieron a la camioneta. El camino se volvió cada vez peor. Lodo, piedras, baches enormes. Los niños rebotaban en el asiento trasero. Leo empezó a llorar. Valentina se veía verde, mareada. Diego abrazaba a sus hermanos tratando de calmarlos. La lluvia no paraba. De repente, la camioneta se detuvo con un ruido horrible. El conductor bajó y revisó. «Se nos ponchó una llanta, señora, y con este lodo no puedo cambiarla. Tendremos que esperar a que escampe». Isabela quería gritar. Estaban atrapados en medio de la selva bajo la lluvia, sin saber si llegarían a su destino. Pasaron 2 horas dentro de la camioneta, mientras la lluvia golpeaba el techo como tambores. Los niños tenían hambre, pero ya no quedaba pan. Isabela les dio el resto de la leche y les cantó canciones para distraerlos. Finalmente, la lluvia disminuyó. El conductor logró cambiar la llanta y continuaron. Ya era de noche cuando llegaron al punto más cercano a las coordenadas. El conductor las dejó en un camino de terracería. «Más allá no puedo ir, señora. Es pura selva». Isabela le pagó y se quedó ahí parada con sus 3 hijos y sus mochilas, mirando la oscuridad de la selva. Consultó las coordenadas en su teléfono celular, que milagrosamente aún tenía batería. Según el GPS, la casa estaba a 1 kilómetro hacia el este, adentrándose en la vegetación. No había camino, solo selva espesa. «Niños, vamos a caminar un poco más, ya casi llegamos». Diego, cansado y asustado, preguntó: «Mami, ¿segura que papá dejó algo aquí? Esto parece peligroso». Isabela se arrodilló y lo miró a los ojos. «Tu papá nunca nos fallaría, mi amor. Él preparó esto para nosotros, confía en mí». Encendió la linterna de su teléfono y empezaron a caminar. La selva de noche era aterradora, sonidos extraños, animales moviéndose entre los arbustos, insectos enormes. Valentina gritó cuando una serpiente cruzó el camino delante de ellos. Isabela las apartó con un palo, el corazón latiéndole en la garganta. Leo lloraba aferrado a su cuello. Diego trataba de ser valiente, pero temblaba. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si la carta de Fernando era un delirio de hombre moribundo? ¿Y si no había nada allí y acababa de arrastrar a sus hijos a la muerte en medio de la selva? Caminaron durante lo que pareció una eternidad. De pronto, Isabela vio algo, una estructura cubierta por una capa suave y brillante. Era un musgo luminescente que emitía un resplandor verde pálido en la oscuridad, cubriendo completamente lo que parecía ser una construcción. Se acercó y empezó a apartar el musgo con las manos. Detrás de una sección particularmente densa apareció una puerta de madera. Su corazón dio un vuelco. Era real. Fernando no había mentido. La casa existía.
Con manos temblorosas probó la manija. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro estaba oscuro. Buscó a tientas y encontró un interruptor. Increíblemente, había luz. Un generador solar, comprendió Isabela al ver los paneles en el techo. La casa se iluminó y lo que vieron los dejó sin palabras. ¿Qué había preparado Fernando en esa casa escondida? ¿Sería suficiente para salvar a su familia? Y lo más importante, ¿estaban realmente a salvo o el pasado estaba a punto de alcanzarlos? La casa era pequeña, pero estaba completamente equipada. Isabela no podía creer lo que veían sus ojos. Había una sala con un sofá, una mesa, sillas de madera, una cocina con estufa de gas, alacenas llenas de comida enlatada, arroz, frijoles, aceite, un refrigerador conectado al generador solar, 2 habitaciones con camas y colchones nuevos, todavía con el plástico puesto, un baño completo con agua corriente que venía de un tanque de captación pluvial que Fernando había instalado en el techo. Las paredes estaban pintadas de blanco, había cortinas en las ventanas, lámparas en cada cuarto. Fernando había construido esto con sus propias manos. Durante años, sin que ella supiera, su esposo había venido a este lugar remoto a preparar un refugio para su familia. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela. «Fernando, mi amor, lo lograste. Nos salvaste incluso después de muerto». Los niños estaban maravillados. Diego recorría la casa tocando todo con cuidado, como si fuera un sueño que podía romperse. Valentina había encontrado una habitación llena de juguetes nuevos, muñecas y carritos todavía en sus cajas. «Mami, mira, papá nos dejó juguetes». Leo, el pequeño, se aferró a un oso de peluche gigante que estaba en una de las camas. «Es de papá», dijo con su vocecita. Isabela los abrazó a los 3. «Sí, mi amor, todo esto es de papá. Él lo preparó para ustedes porque los amaba mucho». Por primera vez en semanas, vio sonrisas genuinas en los rostros de sus hijos. Por primera vez desde la muerte de Fernando, sintió que tal vez, solo tal vez, iban a estar bien. Esa noche durmieron en camas cómodas por primera vez desde que habían huido. Isabela acostó a los niños en una de las habitaciones. Los 3 se acurrucaron juntos en la cama grande, exhaustos por el viaje. Les cantó una canción de cuna hasta que se durmieron. Luego fue a la otra habitación, la que claramente Fernando había preparado para ellos 2. Sobre la cama había otro sobre. Lo reconoció inmediatamente. La misma letra de Fernando. Lo abrió con manos temblorosas y empezó a leer a la luz de la lámpara. «Mi querida Isabela, si llegaste hasta aquí significa que tuviste el valor de huir. Estoy orgulloso de ti. Sé que el viaje fue difícil. Sé que tuviste miedo, pero lo lograste. Ahora déjame explicarte todo. Hace 12 años, cuando nos casamos, yo era feliz. Tú eras y sigues siendo el amor de mi vida, pero mi familia siempre te menospreció. Mi madre, mi hermano, todos. Yo los enfrentaba cuando estaba presente, pero sabía que en cuanto yo faltara te destruirían. Octavio siempre tuvo envidia de mí porque tú me escogiste a mí y no a él. Sí, Isabela, antes de que nos conociéramos, Octavio te pretendió y tú lo rechazaste. Él nunca lo perdonó. Por eso se casó con Renata, una mujer llena de veneno, solo para demostrar que él también podía conseguir esposa. Pero su matrimonio es una farsa. Él te sigue deseando y te odia por haberme rechazado. Por eso sabía que cuando yo muriera, él te haría sufrir y te despojaría de lo que es tuyo. Isabela sintió que el piso se movía debajo de ella. Octavio la había pretendido. No recordaba eso. Había sido así a tanto tiempo, cuando ella tenía 18 años.
Un hombre corpulento y prepotente la había invitado a salir un par de veces, y ella lo había rechazado porque le parecía desagradable. Nunca supo que ese hombre era el hermano de Fernando. Nunca conectó los puntos. Siguió leyendo. Hace 10 años me diagnosticaron un problema del corazón. El doctor me dijo que me quedaban tal vez 15 años si me cuidaba, menos si no lo hacía. Decidí no decirte nada para no preocuparte. En vez de eso, empecé a planear. Trabajaba en el taller de Octavio durante el día, pero los fines de semana le decía que iba a hacer trabajos extra en otros pueblos. En realidad, venía aquí. Compré este terreno con dinero que había ahorrado en secreto. Era barato porque está en medio de la nada, sin servicios, sin caminos, perfecto para esconderse. Pasé 2 años construyendo esta casa poco a poco. Traía materiales en mi camioneta vieja. Trabajaba solo bajo el sol y la lluvia. Instalé los paneles solares, el sistema de captación de agua. Hasta acabé un pozo. Quería que tuvieras un lugar seguro, un lugar donde mi familia no pudiera encontrarte. Isabela sollozaba mientras leía. Fernando había hecho todo eso. Había trabajado hasta matarse, literalmente, para protegerlos, y ella nunca supo nada. Se sintió culpable y agradecida al mismo tiempo. En la cocina, detrás de la alacena, que está junto a la estufa, hay un panel falso en la pared. Empújalo y encontrarás un escondite. Ahí dejé 3 cosas importantes. Primero, dinero en efectivo. Son 500,000 pesos que ahorré durante 10 años. Cada peso que pude guardar sin que Octavio se diera cuenta, porque él revisaba las cuentas del taller como halcón, es para que vivan tranquilos durante al menos 2 años hasta que encuentres la manera de generar ingresos. Segundo, hay documentos de propiedad de esta casa y de este terreno. Todo está a tu nombre. Nadie puede quitártelo. Y tercero, hay un diario. En ese diario escribí todo lo que Octavio ha hecho en el taller durante los últimos 10 años. Todas las tranzas, los fraudes, los robos a clientes, los autos que recibía robados para desarmar y vender las partes. Todo. Con esa información puedes destruirlo si él intenta buscarte o hacerte daño. Es tu arma, tu protección. Úsala solo si es necesario. El corazón de Isabela latía con fuerza. Fernando había sido más astuto de lo que nadie imaginaba. No solo les había dejado un refugio, les había dejado municiones para defenderse. Terminó de leer la carta. Sé que estos primeros días serán difíciles. La selva es ruda, el aislamiento pesa. Pero eres fuerte, Isabela, más fuerte de lo que tú misma crees. Cuida a nuestros niños. Enséñales a ser buenos, honestos, trabajadores. Enséñales que la familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Y cuando estés lista, cuando sientas que es el momento correcto, hay un camino. Literalmente detrás de la casa, a unos 50 metros hacia el norte, hay un túnel. Lo construí durante el último año. Es un túnel subterráneo que atraviesa la montaña y sale del otro lado a 5 kilómetros de aquí, en un valle donde hay un pequeño pueblo llamado Santa María de la Luz. Ahí vive mi amigo Joaquín Morales. Es la única persona que sabe de este lugar. Él tiene instrucciones de ayudarte si algún día llegas a su puerta. Él te dará nuevos documentos de identidad para ti y los niños, nuevos nombres si los necesitas, y te ayudará a empezar una nueva vida. Pero solo cruza ese túnel cuando estés lista, solo cuando sientas que los niños están preparados para otro cambio. Por ahora descansa aquí, están seguros. Te amo, Isabela. Siempre te amé. Siempre te amaré. Cuida a nuestros pollitos, tu esposo eterno, Fernando. Isabela dobló la carta y la apretó contra su pecho. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Luego se secó el rostro. Se levantó y fue a la cocina. Movió la alacena y encontró el panel falso
exactamente donde Fernando había dicho. Lo empujó y se abrió. Dentro había 3 cosas: una caja de metal llena de billetes cuidadosamente organizados en fajos, una carpeta con documentos legales y un cuaderno grueso de pasta dura. Sacó el cuaderno y lo abrió. Era el diario de Fernando. Página tras página de anotaciones detalladas, fechas, nombres, cantidades. 15 de marzo de 2018. Octavio recibió un Nissan Sentra robado. Placas XIC-23. Lo desarmó y vendió el motor a un comprador en Oaxaca por 25,000 pesos. No reportó la venta al SAT. 3 de julio de 2019, cliente pagó 8,000 pesos por reparación de transmisión. Octavio le cobró 15,000. Le dijo que necesitaba piezas importadas que nunca compró. Se quedó con 7,000 pesos de ganancia fraudulenta. Y así, página tras página, era una bomba. Con esta información, Octavio podría ir a la cárcel durante años. Isabela guardó el diario en un lugar seguro. Esperaba no tener que usarlo nunca, pero era reconfortante saber que tenía esa carta bajo la manga. Los días siguientes fueron de adaptación. La vida en la selva de Yucatán era difícil, pero tenía su propio ritmo. Isabela aprendió a cocinar con lo que había en las alacenas. Enseñó a los niños a ser cuidadosos con el agua y la electricidad. Diego ayudaba a mantener limpia la casa. Valentina descubrió que le gustaba observar los pájaros y los insectos desde la ventana. Leo jugaba con sus juguetes y poco a poco dejó de preguntar por la abuela Remedios. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes. La selva los envolvió en su silencio verde, roto solo por el suave resplandor del musgo luminescente que cubría su refugio. Isabela empezó a sentir algo que no había sentido en años: paz. Pero la paz nunca dura para siempre. Una tarde, mientras Isabela lavaba ropa en el lavadero que Fernando había instalado afuera de la casa, escuchó a Diego gritar desde adentro: «¡Mami, mami, ven rápido!». Corrió hacia la casa con el corazón en la garganta. Diego estaba frente a la ventana, pálido. «Hay un hombre afuera. Lo vi caminando entre los árboles». Isabela sintió que la sangre se le helaba. ¿Un hombre aquí? Era imposible. Nadie sabía de este lugar. Nadie, excepto Octavio. No, era imposible. No había manera de que él los hubiera encontrado. Se asomó por la ventana con cuidado. Efectivamente había alguien, un hombre viejo con sombrero de paja. Caminaba lentamente entre la vegetación, como si estuviera buscando algo. Su primer instinto fue esconderse, pero luego el hombre levantó la vista y la vio. Sonrió y levantó la mano en un gesto de saludo pacífico. «Señora Vargas, no tenga miedo. Soy Joaquín Morales, amigo de Fernando». Isabela abrió la puerta con cautela. El hombre se acercó despacio como si no quisiera asustarla. Era un señor de unos 60 años, delgado, con rostro curtido por el sol y ojos amables. «Perdone que llegue así sin avisar, señora, pero Fernando me pidió que viniera a verla al mes de su muerte. Hoy se cumple exactamente 1 mes y 1 semana desde que él se fue. Yo sabía que si usted estaba aquí, era porque las cosas se habían puesto feas allá». Isabela se relajó un poco. «¿Usted es Joaquín? Fernando escribió sobre usted en su carta». El viejo asintió. «Fernando era como mi hermano, señora. Nos conocimos hace 20 años cuando él vino a este pueblo a hacer un trabajo de mecánica. Desde entonces fuimos muy cercanos. Él me contó todo sobre su familia, sobre sus planes para protegerla a usted y a los niños. Yo lo ayudé a conseguir los materiales para construir esta casa. Lo ayudé a acabar el túnel. Fui su cómplice en todo». Joaquín entró a la casa y los niños lo observaron con curiosidad. El viejo sacó de su mochila un paquete envuelto en papel. «Fernando me pidió que les trajera esto si ustedes llegaban aquí. Son dulces típicos del pueblo para los niños.
Y aquí hay unas fotos que él me dio para ustedes. Dentro del paquete había fotografías de Fernando, fotos que Isabela nunca había visto. Fernando joven construyendo la casa, Fernando instalando los paneles solares, Fernando sonriendo frente a la puerta terminada. En la última foto, Fernando estaba parado junto a Joaquín, ambos con las manos llenas de tierra, claramente después de terminar algún trabajo duro. Detrás de la foto, Fernando había escrito: «Para mis amores, esto lo hice por ustedes». Joaquín es de confianza. Confíen en él como yo confié. Los niños miraban las fotos con fascinación. Era como ver a su papá vivo otra vez, trabajando, sonriendo, pensando en ellos. Joaquín se quedó a tomar café. Les contó sobre Santa María de la Luz, el pueblo al otro lado de la montaña. «Es un lugar tranquilo, señora. Unas 300 personas viven de la agricultura y la artesanía. No hay maldad ahí. La gente es buena, trabajadora». Fernando pensó que sería un buen lugar para que ustedes empezaran de nuevo cuando estuvieran listos. Isabela escuchaba con atención. ¿Y el túnel que Fernando construyó realmente llega hasta allá? Joaquín asintió. «Sí, señora. Es un trabajo increíble. Fernando lo acabó durante un año entero. Tiene iluminación con luces solares. Está reforzado con vigas de madera. Tiene ventilación. Es seguro. Yo mismo lo he recorrido varias veces para mantenerlo en buen estado. Cuando ustedes decidan cruzar, yo estaré esperando del otro lado». Esa noche, después de que Joaquín se fue, Isabela se quedó pensando. ¿Debían quedarse aquí o cruzar al pueblo? Los niños estaban adaptándose bien a la casa del musgo luminescente, pero no podían quedarse escondidos para siempre. Diego necesitaba ir a la escuela. Valentina también. Leo necesitaba estar con otros niños, y ella, aunque le doliera admitirlo, necesitaba estar cerca de otras personas. El aislamiento completo no era bueno para ninguno de ellos, pero tenía miedo. Miedo de que de alguna manera Octavio los encontrara. Miedo de empezar de nuevo en un lugar desconocido. Miedo de fracasar. Pasaron 2 meses más. Isabela estableció una rutina. Por las mañanas daba clases a los niños usando los libros que Fernando había dejado en una repisa. Por las tardes salían a explorar los alrededores de la casa, siempre con cuidado. Los niños aprendieron a identificar plantas, a escuchar los sonidos de la selva, a no tener miedo de los animales pequeños. Era una vida simple, pero tenían lo necesario. El dinero que Fernando había dejado les permitía vivir sin preocupaciones inmediatas. Joaquín venía cada 2 semanas a traerles provisiones frescas, verduras, frutas, pan. Se había convertido en una figura de abuelo para los niños. Les contaba historias, les enseñaba a tallar madera, les hablaba de Fernando con cariño, pero un día todo cambió. Era un martes por la tarde cuando Joaquín llegó corriendo, algo que nunca hacía. Estaba agitado, sudando. «Señora Vargas, tenemos un problema. Ayer llegó alguien a Santa María preguntando por una mujer con 3 niños, un hombre corpulento en una camioneta negra. Dijo que era su cuñado y que estaba preocupado porque usted había desaparecido. Le mostró a la gente fotos suyas y de los niños». Isabela sintió que el mundo se detenía. Octavio. Octavio los había encontrado. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible? Joaquín continuó. «Yo le dije que nunca había visto a nadie como usted. Los demás del pueblo también negaron haberla visto, pero él dijo que iba a seguir buscando, que iba a revisar todos los pueblos de la región. Señora, no es seguro que se queden aquí. Si él sigue buscando, eventualmente va a llegar a esta zona. La selva es grande, pero no infinita». Isabela se sentó. Las piernas le temblaban. Los niños la miraban con ojos asustados. «¿El tío Octavio nos está buscando, mami?», preguntó Valentina. Isabela asintió.
Sí, mi amor, pero no se preocupen, vamos a estar bien. Miró a Joaquín. ¿Qué recomienda que hagamos? El viejo se rascó la barbilla. Tienen dos opciones: quedarse aquí escondidos y esperar que él se canse de buscar, o cruzar el túnel esta misma noche, llegar a Santa María y que yo les dé nuevas identidades, documentos falsos, nuevos nombres. Si ustedes se convierten en otras personas, él nunca las va a encontrar, aunque pase frente a ustedes en la calle. Era una decisión imposible. Quedarse significaba vivir con miedo constante. Cruzar significaba renunciar a quienes eran, convertirse en otras personas. Pero Isabela recordó las palabras de Fernando en su carta: cuando estés lista, cruza el túnel. Joaquín te ayudará a empezar una nueva vida. Tal vez este era el momento. Tal vez Dios estaba empujándolos hacia adelante. Miró a sus hijos. Diego, que ahora tenía casi 9 años, la miraba con una mezcla de miedo y determinación. Valentina abrazaba a su muñeca favorita. Leo se chupaba el dedo, señal de que estaba ansioso. «Vamos a cruzar», dijo Isabela con voz firme. «Esta noche vamos a cruzar el túnel». Joaquín asintió. «Muy bien, empaquen solo lo esencial. El túnel es largo, unos 5 kilómetros. Va a tomar al menos 2 horas caminando con los niños. Yo los voy a guiar. Del otro lado tengo una casa preparada para ustedes. Mañana conseguiremos los documentos nuevos». Isabela empacó con manos temblorosas: ropa, las fotos de Fernando, el dinero, el diario con la información de Octavio. Dejó todo lo demás: los juguetes, los muebles, la casa que Fernando había construido con tanto amor y que ahora brillaba suavemente con su musgo luminescente. Era desgarrador, pero no había opción. A las 9 de la noche, cuando ya estaba completamente oscuro, salieron de la casa. El musgo luminescente emitía un resplandor etéreo, despidiéndolos de su refugio secreto. Joaquín los guió hacia el norte. Caminaron unos 50 metros hasta que llegaron a lo que parecía ser un montón de rocas cubiertas de vegetación. Joaquín apartó las plantas y reveló una entrada, una puerta de metal camuflada en la roca. La abrió y encendió una linterna. «Aquí empieza el túnel. Síganme y no se separen». La entrada era estrecha. Tuvieron que agacharse para pasar. Una vez adentro, el túnel se ampliaba. Las paredes eran de tierra compactada, reforzada con vigas de madera cada 2 metros. En el techo había luces LED alimentadas por baterías solares que se encendían con sensores de movimiento. Era impresionante. Fernando realmente había construido esto solo. Era un monumento a su amor por su familia. El aire dentro era húmedo y olía a tierra. Se escuchaba el goteo constante de agua filtrándose. Los niños caminaban pegados a Isabela. Leo iba en brazos de Joaquín porque sus piernas cortas no podían mantener el paso. El túnel descendía primero, luego se nivelaba, luego subía. Era como caminar por las entrañas de la montaña. En algunos puntos era tan estrecho que tenían que caminar en fila india. En otros se abrían cámaras más amplias donde Fernando había dejado provisiones de emergencia: agua embotellada, mantas, linternas. Habían caminado durante casi 1 hora cuando Valentina empezó a quejarse. «Mami, tengo miedo. Está muy oscuro. ¿Y si nos quedamos atrapados aquí?» Isabela se arrodilló junto a ella. «Mi cielo, no vamos a quedarnos atrapados. Tu papá construyó este túnel para salvarnos. Él nos está cuidando desde el cielo. Solo un poco más. Sí, eres muy valiente». Valentina asintió y continuó caminando. Diego iba adelante con Joaquín, haciendo preguntas sobre cómo Fernando había construido todo esto. El viejo le explicaba pacientemente, y eso distraía al niño del miedo. De repente, Joaquín se detuvo. Levantó la mano pidiendo silencio.
Escuchen. Todos se quedaron quietos. Isabela aguzó el oído. Al principio no escuchó nada, solo el goteo del agua. Pero luego lo oyó. Un sonido lejano pero inconfundible. Voces, voces que venían de atrás, del lado por donde habían entrado. Imposible, murmuró Joaquín. Nadie sabe de este túnel. Nadie, excepto... No terminó la frase, pero Isabela entendió. Octavio. De alguna manera, increíblemente, Octavio había encontrado la casa. Tal vez había seguido a Joaquín sin que el viejo se diera cuenta. Tal vez había estado vigilando la zona durante días. No importaba cómo. El hecho era que estaba ahí y estaba entrando al túnel. «Corran», dijo Joaquín. «Corran lo más rápido que puedan. Yo voy a cerrar la sección intermedia del túnel». Fernando instaló una compuerta de emergencia a mitad de camino. Si la cierro, ellos no podrán seguirnos. Isabela agarró a Valentina de la mano y empezó a correr. Diego corrió adelante con Leo en brazos, más rápido de lo que ella creía posible para un niño de 8 años. Joaquín lo seguía de cerca. Las voces atrás se hacían más fuertes. «Isabela, sé que estás ahí. No seas tonta, solo quiero ayudar». Era Octavio. Su voz retumbaba en el túnel. «Los niños me necesitan. No puedes cuidarlos sola. Ven conmigo y te voy a dar un lugar donde vivir». Siguieron corriendo. Los pulmones de Isabela ardían. Valentina tropezó y cayó. Isabela la levantó sin detenerse. «Vamos, mi amor, vamos». Llegaron a una sección donde el túnel tenía una compuerta de metal. Joaquín empezó a bajarla con una manivela. La compuerta descendía lentamente, demasiado lentamente. «Sigan, yo voy a cerrarla y los alcanzo». Isabela vaciló. No quería dejar a Joaquín solo, pero el viejo la empujó. «Vayan, protejan a los niños. Eso es lo que Fernando hubiera querido». Isabela obedeció. Siguieron corriendo. Detrás se escuchó el estruendo metálico de la compuerta cerrándose completamente. Luego, silencio. Joaquín había logrado escapar o se había quedado del otro lado para enfrentar a Octavio. No había tiempo para pensar. Corrieron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos más. Finalmente vieron luz adelante, la salida del túnel. Salieron a la noche estrellada. Estaban en un valle. A lo lejos se veían las luces de un pueblo pequeño, Santa María de la Luz. Cayeron al piso jadeando. Los niños lloraban de agotamiento y miedo. Isabela los abrazó a los tres. «Ya pasó, ya pasó. Estamos a salvo». Pero no estaba segura de que fuera verdad. Miró hacia la entrada del túnel esperando ver a Joaquín salir. Pasó 1 minuto, 2, 5. Joaquín no aparecía. Diego preguntó con voz temblorosa: «Mami, ¿dónde está don Joaquín?». Isabela no sabía qué responder. No podía volver al túnel, no con los niños, no sabiendo que Octavio podía estar ahí. «Vamos al pueblo», dijo finalmente. «Don Joaquín conoce el camino, él nos va a alcanzar». Caminaron hacia las luces. El pueblo estaba a unos 15 minutos de distancia, casas pequeñas con techos de tejas, calles de tierra, una plaza central con una iglesia. Todo estaba tranquilo. Era tarde, pasaba de la medianoche, no había nadie en las calles. Isabela no sabía a dónde ir. Joaquín no les había dicho dónde quedaba su casa. Caminaron por la calle principal con incertidumbre. De repente una puerta se abrió. Una mujer salió. «Señora Vargas». Isabela se sobresaltó. «¿Cómo sabe mi nombre?». La mujer sonrió con tristeza. «Joaquín me pidió que las esperara. Soy su hermana Elena. Él me dijo que si ustedes llegaban solas, significaba que algo había salido mal. Vengan, pasen, aquí van a estar seguras». Entraron a la casa. Era humilde, pero acogedora. Elena les preparó chocolate caliente y pan. Los niños se sentaron en la mesa callados, todavía procesando todo lo que había pasado. Isabela le preguntó:
¿Dónde está Joaquín? Elena negó con la cabeza. No lo sé, pero mi hermano es un hombre sabio. Si no está aquí, es porque está cuidando que nadie la siga. Descansen esta noche. Mañana veremos qué hacer. Isabela quería protestar, quería volver al túnel a buscar a Joaquín, pero sabía que era inútil. Estaba exhausta. Los niños estaban al borde del colapso. Necesitaban dormir. Elena los llevó a una habitación con 2 camas. Duerman, yo voy a vigilar la puerta. Isabela acostó a los 3 niños en una cama y se acostó en la otra, pero no pudo dormir. Su mente no paraba de dar vueltas. ¿Octavio realmente había encontrado el túnel? ¿Joaquín estaba bien? ¿Qué iba a pasar ahora? Habían llegado a Santa María, sí, pero sin Joaquín, sin plan, sin los documentos que necesitaban. Estaban expuestos, vulnerables, y si Octavio había llegado hasta el túnel, eventualmente llegaría hasta el pueblo. Era solo cuestión de tiempo, pero entonces recordó el diario con toda la información comprometedora sobre Octavio. Esa era su arma, esa era la manera de detenerlo. Si Octavio se acercaba, ella lo destruiría con sus propios secretos, lo expondría, lo mandaría a la cárcel. Por sus hijos, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, incluso pelear. Se levantó y sacó el diario de su mochila. Lo abrió y comenzó a leer otra vez bajo la luz tenue de una vela. Necesitaba memorizar cada detalle. Necesitaba estar preparada porque una cosa era segura. Esta pelea apenas comenzaba y Isabela Vargas ya no era la mujer asustada que había huido de su pueblo. Ahora era una madre leona dispuesta a proteger a sus cachorros a cualquier costo. Isabela despertó sobresaltada. Alguien tocaba la puerta con urgencia. Los primeros rayos del sol apenas entraban por la ventana. Miró a los niños todavía dormidos en la cama. Elena ya estaba abriendo la puerta. Isabela se asomó desde la habitación y su corazón dio un vuelco. Era Joaquín. Estaba sucio, con raspones en la cara y las manos, pero estaba vivo. Entró cojeando y Elena lo ayudó a sentarse. «Gracias a Dios, estás bien, hermano. ¿Qué pasó?» Joaquín bebió el agua que Elena le ofreció antes de hablar. Cerré la compuerta justo a tiempo. Octavio llegó segundos después. Lo escuché golpeando el metal, gritando, pero la compuerta aguantó. Él no pudo abrirla. Me quedé del otro lado esperando, asegurándome de que no encontrara otra manera de pasar. Después de 1 hora lo escuché irse. Regresó por donde vino. Entonces, esperé más tiempo para estar seguro y luego tomé un camino alternativo por la superficie de la montaña. Me tomó toda la noche, pero llegué. Isabela se acercó. «Don Joaquín, perdóneme. Por mi culpa usted estuvo en peligro». El viejo negó con la cabeza. «No, señora, esto no es culpa suya. Es culpa de un hombre lleno de maldad que no puede dejar en paz a una viuda y sus niños. Pero ahora sabemos que él está decidido a encontrarlas. No podemos perder tiempo. Hoy mismo vamos a conseguirles los documentos nuevos». Joaquín sacó de su mochila varios papeles. Yo ya había empezado los trámites cuando Fernando me lo pidió hace meses. Tengo contactos, gente que sabe hacer estas cosas. Para esta tarde, ustedes van a tener actas de nacimiento nuevas, identificaciones nuevas, todo nuevo. Y así fue. Ese mismo día, llegó un hombre a la casa de Elena. Era un señor callado con lentes gruesos que traía una cámara y una impresora portátil. Les tomó fotos a Isabela y a los niños. Joaquín le pasó los datos que había preparado. Isabela Vargas ya no existe. A partir de ahora usted es Camila Soto, viuda originaria de Oaxaca. Diego es ahora Miguel Soto, 8 años. Valentina es ahora Carmen Soto, 6 años. Y Leo es ahora José Soto, 4 años. Memorizaron sus nuevos nombres, sus nuevas fechas de nacimiento, su nueva historia.
Los niños estaban confundidos al principio. Diego preguntó, ¿por qué tenemos que cambiar de nombre, mami? Isabela se arrodilló junto a él. Es como un juego, mi amor. Es para protegernos. Tu papá quería que estuviéramos seguros y esto es parte del plan que él preparó. Valentina parecía emocionada. ¿Puedo escoger como me dicen en vez de Carmen? ¿Puedo ser Carmencita? Isabela sonrió a pesar de la tensión. Claro que sí, mi cielo. Para el atardecer tenían documentos que parecían completamente legítimos. El hombre de los lentes se fue tan silenciosamente como había llegado. Joaquín explicó, ahora viene la parte difícil. Tienen que convertirse en estas personas, no solo en papel, sino en la vida real. Camila Soto necesita un trabajo, una historia, una razón para estar en Santa María de la Luz. Elena intervino. Yo puedo ayudar con eso. Mi comadre Guadalupe tiene una tienda de abarrotes en la plaza. Necesita ayuda porque su hija se fue a la ciudad. Camila puede trabajar ahí y los niños pueden entrar a la escuela del pueblo. Yo le voy a decir a la directora que son familia mía, que llegó de Oaxaca buscando un lugar más tranquilo para vivir. Así comenzó la nueva vida de la familia Soto. Isabela, ahora Camila, empezó a trabajar en la tienda de Guadalupe. Era un trabajo sencillo: atender clientes, acomodar productos, hacer inventario. Guadalupe era una mujer robusta y alegre que hablaba sin parar y trataba a Camila con amabilidad genuina. Muchacha, qué bueno que llegaste. Yo ya no daba abasto aquí sola, y tus niños son un amor. Ayer Miguel me ayudó a cargar unas cajas sin que yo se lo pidiera. Bien educados los tienes. Isabela sentía culpa cada vez que alguien la llamaba Camila, cada vez que tenía que inventar detalles de su vida falsa, pero lo hacía por sus hijos. Todo era por sus hijos. Los niños se adaptaron sorprendentemente rápido. Diego, ahora Miguel, entró a 3er grado en la escuela del pueblo. Al principio estaba callado y retraído, pero después de unas semanas hizo amigos. Valentina, ahora Carmencita, era la alegría del salón. La maestra la adoraba porque siempre participaba y hacía preguntas inteligentes. Leo, ahora José, iba al preescolar y se la pasaba dibujando y jugando con los otros niños. Por las noches, en la pequeña casa que Elena les había conseguido cerca de la suya, Isabela los hacía repetir sus nombres nuevos. ¿Cómo te llamas? Miguel Soto. Mami, quiero decir mamá Camila. Muy bien, mi amor. Tienes que acordarte siempre. Pasaron 3 meses, 3 meses de paz relativa. Isabela empezó a creer que tal vez, solo tal vez, lo habían logrado. Octavio no había aparecido, no había señales de él. El pueblo los había aceptado como parte de la comunidad. Guadalupe le había aumentado el sueldo. Los niños estaban felices en la escuela. Cada noche, Isabela se arrodillaba junto a su cama y agradecía a Dios. Gracias por protegernos. Gracias por Fernando que preparó todo esto. Gracias por Joaquín y Elena. Gracias por darnos esta segunda oportunidad. Pero el destino estaba a punto de probarla una vez más. Un jueves por la tarde, Isabela estaba en la tienda ordenando latas de chiles cuando escuchó el motor de una camioneta afuera. No le prestó atención al principio. Camionetas llegaban todo el día, pero entonces escuchó una voz que hizo que se le helara la sangre. Buenas tardes. Estoy buscando a una mujer con 3 niños. Se llama Isabela Vargas. Es mi cuñada. Desapareció hace meses y estoy muy preocupado por ella. Era Octavio. Estaba ahí en el pueblo, en la tienda. Isabela se escondió detrás de un anaquel, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Guadalupe respondió con su voz alegre habitual. «Ay, señor, pues aquí en el pueblo no tenemos a nadie con ese nombre. Somos un pueblo chiquito, todos nos conocemos. Si hubiera llegado alguien nuevo, lo sabríamos».
Octavio insistió. Es una mujer de 32 años, delgada, pelo negro largo. Los niños son 2 varones y una niña. Por favor, es muy importante. Podría estar en peligro. Isabela podía escuchar la falsedad en su voz, ese tono de preocupación fingida que usaba cuando quería manipular a alguien. Guadalupe seguía negando. No, señor, de verdad que no. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarlo. Hubo un silencio. Luego Octavio dijo, bueno, si llega a ver a alguien que se parezca, aquí le dejo mi número. Hay una recompensa de 50,000 pesos para quien me dé información. Isabela escuchó pasos saliendo de la tienda, el motor de la camioneta arrancando. Se alejó. Guadalupe fue al fondo de la tienda donde Isabela estaba escondida, pálida como un fantasma. Ese hombre te está buscando a ti, ¿verdad, Camila? Isabela no podía mentirle más. Guadalupe había sido buena con ella. Asintió con lágrimas en los ojos. Sí, pero no me llamo Camila, me llamo Isabela. Y ese hombre no es bueno. Él quiere quitarme a mis hijos, quiere controlarme. Mi esposo murió y su familia me humilló hasta que tuve que huir. Por favor, no le diga que estoy aquí, por favor. Guadalupe la abrazó. Tranquila, hija, yo no le voy a decir nada a ese hombre. Se me hace que es de esos que golpean a las mujeres. Lo vi en sus ojos. Pero tienes que tener cuidado. Si él está preguntando aquí, va a preguntar en otros lugares. Va a seguir buscando. Isabela salió corriendo de la tienda. Tenía que llegar a la casa antes que los niños salieran de la escuela. Tenía que hablar con Joaquín. Tenía que hacer algo. Llegó a la casa de Elena jadeando. Joaquín estaba ahí tomando café. Don Joaquín, Octavio está aquí. Llegó al pueblo. Está preguntando por mí. El viejo se puso serio. Esto es malo. Si él está aquí significa que no se va a rendir. Probablemente va a quedarse unos días. Va a preguntar en cada casa, en cada negocio. Isabela se dejó caer en una silla. ¿Qué voy a hacer? Los niños salen de la escuela en 1 hora. Si él los ve, si los reconoce... Elena intervino. Yo voy a ir por los niños a la escuela. Les voy a decir a las maestras que hay una emergencia familiar. Los voy a traer aquí y van a quedarse dentro de la casa hasta que ese hombre se vaya del pueblo. Joaquín agregó, y tú, Isabela, necesitas prepararte. Si Octavio te encuentra, si de alguna manera se entera de que Camila Soto es en realidad Isabela Vargas, necesitas tener un plan. ¿Todavía tienes el diario de Fernando? Isabela asintió. Sí, está escondido en mi habitación. Joaquín golpeó la mesa. Entonces es hora de usarlo. Si Octavio se acerca a ti o a tus hijos, tú vas a destruirlo con su propia maldad. Esa noche, Isabela no durmió. Los niños estaban confundidos. ¿Por qué de repente no podían salir de la casa? ¿Por qué tenían que hablar en voz baja? ¿Por qué las cortinas estaban todas cerradas? ¿Es otro juego, mami?, preguntó José. Sí, mi amor. Es un juego de escondidas. Tenemos que ser muy callados. Al día siguiente, Elena fue al pueblo a investigar. Regresó con noticias. Octavio se está quedando en la posada cerca de la plaza. Ha estado preguntando por todas partes. Ofreció dinero a varios jóvenes del pueblo para que vigilen y le avisen si ven a una mujer con 3 niños. Pero la mayoría de la gente lo mandó a volar. No les cayó bien. Se nota que es un hombre prepotente. Pero el peligro real llegó al tercer día. Valentina, Carmencita, se había escapado de la casa por unos minutos. Era una niña inquieta, y estar encerrada la estaba volviendo loca. Salió al patio trasero a perseguir una mariposa. Estaba ahí riendo y jugando cuando Octavio pasó caminando por el callejón de atrás. La vio, se detuvo, la miró fijamente. Valentina lo vio y su sonrisa se borró. Reconoció a su tío. «Tío Octavio», dijo sorprendida. Octavio sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. «Así que Valentina,
¿Sabía que estaban aquí? ¿Dónde está tu mamá? Isabela escuchó la voz de Octavio desde adentro de la casa. Salió corriendo al patio. «Aléjate de mi hija». Octavio levantó las manos en un gesto de falsa paz. «Cuñadita, finalmente te encuentro. He estado muy preocupado por ustedes. No tenías que huir así. Yo solo quiero ayudar». Isabela se interpuso entre Octavio y Valentina. «No necesitamos tu ayuda. Vete, déjanos en paz». Octavio se rió. «¿Dejarte en paz? Isabela, tú no puedes cuidar de estos niños sola. Necesitan un hombre en la casa. Necesitan estabilidad. Ven conmigo. Te voy a dar la casa de vuelta. Te voy a dar trabajo en el taller. Solo tienes que ser razonable». Isabela sintió rabia hirviendo en su pecho. ¿Razonable? ¿Razonable como cuando ustedes me quitaron todo? ¿Razonable como cuando Renata esparció mentiras sobre Fernando? ¿Razonable como cuando me corriste de mi propia casa dándome solo un mes? Octavio dio un paso hacia ella. Todo eso se puede arreglar, pero estos niños necesitan volver a casa. Necesitan a su familia, a su verdadera familia. Isabela sacó su teléfono. «Si das un paso más, voy a llamar a la policía». Octavio se rió más fuerte. «¿La policía? ¿Y qué les vas a decir? ¿Que estoy buscando a mi familia? Ellos me van a dar la razón a mí». Fue entonces cuando Isabela tomó la decisión. Sacó el diario de Fernando de su bolsillo. Lo había estado cargando todo el día, presentiendo que lo necesitaría. «Mira esto, Octavio. Esto es un registro completo de todos tus crímenes durante los últimos 10 años. Autos robados que recibiste y desarmaste, fraudes a clientes, evasión de impuestos, todo documentado por Fernando con fechas, nombres, cantidades. Si no te alejas de mí y de mis hijos ahora mismo, voy a llevar esto a la Policía Federal. Te vas a pudrir en la cárcel». La cara de Octavio cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron con odio puro. Así que Fernando era una rata. Estaba recopilando información contra mí. Lo sabía. Siempre supe que ese idiota de mi hermano no me era leal. Dio otro paso hacia Isabela. «Dame ese diario. Dámelo ahora». Isabela retrocedió. «No. Y si me tocas, si tocas a mis hijos, esto va directo a las autoridades. Yo ya hice copias, las dejé con gente de confianza. Si algo nos pasa, ellos van a saber qué hacer». Era mentira. No había copias, pero Octavio no lo sabía. Lo vio dudar, calcular. Entonces su rostro se torció de rabia. «Tú no entiendes, Isabela. Yo siempre te quise desde antes de que Fernando te conociera. Te vi primero. Te pedí que salieras conmigo y me rechazaste por nada. Me humillaste. ¿Y para qué? Para casarte con mi hermano menor, un mecánico simple que no tenía nada. Yo tenía el taller, tenía dinero, tenía futuro, pero me escogiste a él». Las piezas finalmente encajaron en la mente de Isabela. No era solo sobre controlarla o quedarse con la herencia de Fernando, era sobre orgullo herido. Octavio nunca la había perdonado por rechazarlo 20 años atrás. «Voy a llevarte de vuelta», dijo Octavio con voz peligrosa. «Vas a trabajar para mí en el taller. Los niños van a ir a la escuela del pueblo. Tú vas a hacer lo que yo diga, y eventualmente vas a entender que deberías haberme escogido a mí desde el principio». Se lanzó hacia Isabela. Ella gritó. Joaquín salió corriendo de la casa con un machete en la mano. «Aléjate de ella». Octavio se detuvo. Miró el machete. Miró a Joaquín. Miró a Isabela, que ahora tenía su teléfono en la mano marcando números. «Esto no termina aquí», gruñó. «Voy a volver, y la próxima vez, viejo, no vas a poder protegerlas». Se fue caminando hacia su camioneta que estaba estacionada en la calle. Isabela estaba temblando.
Agarró a Valentina y la metió a la casa. Joaquín cerró todas las puertas con llave. «Tenemos que actuar ahora», dijo el viejo. «Él va a volver, probablemente con más gente. Tenemos que ir a la policía antes de que sea demasiado tarde». Isabela asintió, pero en ese momento escucharon sirenas. Elena había llamado a la policía cuando vio a Octavio forcejear con Isabela. 2 patrullas llegaron, bajaron 4 oficiales. Isabela salió con el diario en la mano y Joaquín a su lado. Le explicó todo al comandante. Quién era, por qué había huido, quién era Octavio y qué contenía el diario. El comandante hojeó el diario. Sus cejas se levantaron conforme leía. «Señora, esto es evidencia de delitos federales graves. Tenemos que llevar esto a la fiscalía de inmediato y necesitamos encontrar al señor Octavio Vargas para interrogarlo». No tuvieron que buscarlo mucho. Octavio estaba en su camioneta intentando salir del pueblo cuando las patrullas lo interceptaron. Lo bajaron del vehículo. Empezó a gritar: «¡Esto es un abuso! Yo no he hecho nada. Solo estaba buscando a mi cuñada». El comandante le mostró el diario. «Señor Vargas, está usted arrestado por sospecha de múltiples delitos, incluyendo receptación de vehículos robados, fraude y evasión fiscal. Tiene derecho a permanecer en silencio». La cara de Octavio palideció. Miró a Isabela con odio puro. «Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Mi hermano te eligió y mira lo que hiciste. Lo mataste con tus exigencias y ahora me quieres meter a la cárcel a mí». Isabela se acercó a él. Por primera vez en su vida, no sintió miedo. Fernando murió porque su corazón estaba enfermo, pero trabajó hasta su último aliento para protegerme de gente como tú. Y ahora su trabajo va a servir para asegurarme de que nunca vuelvas a amenazar a mis hijos. Octavio fue metido en la patrulla. Mientras se lo llevaban, Isabela sintió algo que no había sentido en meses: libertad. Los días siguientes fueron un torbellino. La Fiscalía Federal abrió una investigación usando el diario de Fernando como evidencia principal. Encontraron los autos desarmados en el taller de Octavio. Encontraron registros bancarios que confirmaban la evasión fiscal. Encontraron compradores de partes robadas que testificaron contra él. El caso era sólido. Octavio fue formalmente acusado y enviado a prisión preventiva. Su esposa Renata, al verse sin el sustento de su marido, huyó del pueblo. Nadie supo a dónde. Doña Remedios, la madre de Fernando, tuvo un derrame cerebral cuando se enteró del arresto de su otro hijo. Murió 2 semanas después. Isabela no sintió alegría por eso, solo una profunda tristeza por una familia que se había destruido a sí misma con su propia maldad. Pero algo inesperado sucedió. Cuando todo se resolvió legalmente, el abogado de Isabela le informó que la casa donde había vivido con Fernando, la casa de la que Octavio la había echado, legalmente le pertenecía a ella. Fernando había puesto la propiedad a nombre de los dos cuando la compraron, y aunque Octavio había intentado manipular la situación, los documentos y las anotaciones de Fernando en el diario sobre las mejoras conjuntas demostraron la copropiedad de Isabela. Octavio nunca tuvo derecho legal de venderla. Además, como única heredera directa de Fernando y ahora con Octavio en la cárcel y Remedios muerta, el taller mecánico también pasó a ser de Isabela. Era dueña de un negocio que no sabía cómo manejar. Joaquín le dio un consejo. «Véndalo todo, señora. Venda la casa, venda el taller, cobre todo lo que Octavio le debe de la herencia de Fernando. Use ese dinero para empezar realmente de nuevo». Y eso hizo. Isabela vendió todo en su pueblo natal. La casa se vendió en 800,000 pesos, el taller en 2,5 millones. Con el dinero que Fernando había dejado escondido en la casa del musgo luminescente, más las ventas, Isabela tenía cerca de 3 millones de pesos. Era rica,
no millonaria como las revistas, pero para una mujer que había tenido que huir con solo una mochila, era una fortuna inimaginable. Pero Isabela no quiso volver a su pueblo natal. Santa María de la Luz se había convertido en su hogar. La gente del pueblo la había protegido, la había acogido, la había tratado con dignidad cuando más lo necesitaba. Decidió quedarse ahí como Camila Soto. Mantuvo su identidad falsa legalmente, oficializándola a través de un proceso legal complicado que Joaquín le ayudó a navegar. Camila Soto era ahora su nombre real. Isabela Vargas quedó enterrada en el pasado junto con todo el dolor que ese nombre cargaba. Con el dinero, hizo algo que Fernando hubiera aprobado. Compró un terreno grande en Santa María de la Luz y construyó un taller mecánico. Contrató a jóvenes del pueblo y los capacitó, dándoles trabajo honesto y bien pagado. Puso el taller a nombre de un fideicomiso para sus hijos. Mecánica Soto se llamaba en honor a Fernando. También donó dinero para mejorar la escuela del pueblo, para construir un centro comunitario, para arreglar las calles. La gente de Santa María la amaba, la consideraban una benefactora, una líder. Los niños crecieron. Miguel, antes Diego, se convirtió en un joven responsable que ayudaba a su madre con el negocio después de la escuela. Carmen, antes Valentina, resultó ser brillante en matemáticas y soñaba con ser ingeniera. José, antes Leo, era el payaso de la familia, siempre haciendo reír a todos. Habían olvidado casi por completo sus nombres originales. Eran completamente los Soto. Ahora, 5 años después del día en que huyeron de su pueblo natal, Isabela, ahora Camila, estaba parada en la plaza de Santa María durante la fiesta del pueblo. Sus hijos corrían jugando con otros niños. El taller estaba prosperando. Tenía amigos, una comunidad, una vida. Joaquín se acercó a ella, ahora con más canas, pero con la misma sonrisa amable. Fernando estaría orgulloso de usted, señora Camila. Isabela sonrió. Todo fue gracias a él. Él preparó el camino, incluso sabiendo que no iba a estar aquí para verlo. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabela sacó la última carta de Fernando, la que había guardado todo este tiempo sin leer. Era una carta que Fernando había puesto en un sobre especial marcado para leer cuando estés en paz. Ahora, finalmente, estaba en paz. La abrió. Mi amada Isabela, si estás leyendo esto, significa que lo lograste. Significa que sobreviviste a mi familia, que protegiste a nuestros hijos, que encontraste la fuerza que siempre supe que tenías. Quiero que sepas que cada hora que pasé construyendo esa casa, cada peso que ahorré, cada plan que hice, lo hice con amor. El amor que te tengo a ti y a nuestros niños es lo único que me mantuvo vivo cuando mi corazón estaba fallando. Ahora que tienes paz, quiero pedirte algo. Vive, vive plenamente. No te quedes atrapada en el pasado. Yo me fui, pero ustedes siguen aquí. Enséñales a nuestros hijos que la bondad siempre gana al final. Enséñales que Dios nunca llega tarde, que siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece oscuro. Y recuerda esto: lo que proteges con tu vida, te protegerá. Tú protegiste a nuestros hijos con cada decisión valiente que tomaste. Ahora ellos te van a proteger a ti con su amor. Ellos son tu legado. Eres una mujer extraordinaria, Isabela, mucho más fuerte de lo que jamás creíste. Te amo, siempre te amaré. Nos vemos en el cielo, tu Fernando. Isabela lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Gratitud por un esposo que la amó tanto que preparó su salvación desde la tumba. Gratitud por 3 hijos sanos y felices. Gratitud por una segunda oportunidad de vida. Gratitud por una comunidad que la acogió. Y sobre todo, gratitud por un Dios que nunca la abandonó.
Incluso en los momentos más oscuros, se arrodilló junto a su cama y oró. Gracias, Dios mío. Gracias por Fernando. Gracias por darme fuerza cuando creí que no tenía más. Gracias por proteger a mis hijos. Gracias por mostrarme que incluso de las cosas que parecen malas, tú siempre sacas algo bueno. Ayúdame a vivir el resto de mi vida honrando el sacrificio de Fernando. Ayúdame a criar hijos buenos que lleven su bondad al mundo. Amén. Al día siguiente, Isabela reunió a sus 3 hijos en la sala. Niños, hay algo importante que quiero decirles. Se sentaron frente a ella con curiosidad. Quiero que siempre recuerden de dónde venimos. Hubo un tiempo en que no teníamos nada, en que tuvimos que huir en la oscuridad, en que pasamos miedo, pero su papá, que en paz descanse, nos preparó un camino y Dios nos guió por ese camino hasta aquí. Ahora tenemos una buena vida, pero nunca olviden que esa vida vino del sacrificio de su Padre y de la gracia de Dios. Prometan que siempre van a ser buenos, honestos, trabajadores. Prometan que van a ayudar a los que lo necesitan como nosotros fuimos ayudados. Miguel, con 13 años y ya casi un hombre, habló primero. Te lo prometo, mamá. Voy a trabajar duro y voy a hacer que papá esté orgulloso. Carmen agregó. Yo voy a estudiar mucho y voy a ser alguien importante, pero nunca voy a olvidar de dónde vengo. José, el pequeño, dijo con seriedad infantil. Yo voy a ser bueno como papá. Isabela los abrazó a los 3. Eran su tesoro, más valioso que todo el dinero del mundo. Fernando había entendido eso. Por eso había trabajado hasta su último aliento para asegurar que ellos estuvieran bien. Y ahora ella iba a asegurarse de que el sacrificio de Fernando no fuera en vano. Los años pasaron. El taller creció y se convirtió en el más respetado de toda la región. Isabela se convirtió en una líder comunitaria, organizando proyectos para ayudar a familias necesitadas. Miguel estudió administración y tomó control del taller cuando cumplió 25 años. Carmen se fue a la universidad y se graduó como ingeniera, la primera de la familia en tener un título profesional. José se convirtió en maestro, dedicado a educar a los niños del pueblo. Los 3 eran la prueba viviente de que la bondad se recompensa, de que el amor de un padre puede trascender incluso la muerte. Isabela vivió hasta los 85 años. Vio nacer a sus nietos y bisnietos. Nunca volvió a su pueblo natal. Nunca volvió a usar el nombre Isabela Vargas. Octavio murió en la cárcel cumpliendo su sentencia. La familia Vargas se extinguió completamente, pero la familia Soto floreció. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, Isabela susurró sus últimas palabras. Dios nunca llega tarde. Él siempre cumple sus promesas. Díganselo a todos. Cuenten nuestra historia. Que sepan que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está preparando algo mejor. Gracias, Fernando. Nos vemos pronto, mi amor. Y así, la mujer que una vez tuvo que huir en la oscuridad con 3 niños y una mochila, se fue en paz, rodeada de amor, dejando un legado de bondad que perduró por generaciones. Esta es la historia de Isabela Vargas, la viuda que huyó a una casa cubierta de musgo luminescente en la selva de Yucatán y encontró no solo un tesoro material, sino el tesoro más grande de todos, la fuerza para proteger a sus hijos, la valentía para enfrentar a sus enemigos y la fe de que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Porque recuerda, lo que proteges con tu vida te protegerá. La bondad siempre encuentra su recompensa, y Dios nunca, nunca llega tarde. Si esta historia de Isabela y su increíble viaje te ha conmovido, si te ha recordado la fuerza que llevas dentro o la esperanza que a veces parece oculta, quiero que sepas algo fundamental.
No estás sola. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha enfrentado su propia selva, sus propios desafíos que parecen insuperables. Pero así como Isabela encontró un camino, una luz en la oscuridad del musgo luminescente, tú también puedes encontrar la tuya. Aquí en Cuentos de Viuda, creemos en el poder de las historias para sanar, para inspirar y para unir. Queremos que sientas que esta es tu comunidad, un espacio seguro donde compartimos relatos que nos recuerdan que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, hay una fuerza mayor, un propósito y siempre, siempre, una nueva oportunidad. Tu dolor no define tu final. Es solo el inicio de un nuevo capítulo que Dios está escribiendo para ti. Así que si te sientes identificada, si esta historia resonó en tu corazón, te invito a ser parte activa de nuestra familia. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Déjanos un comentario contándonos tu reflexión o un momento en el que tuviste que ser valiente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir tejiendo estas narrativas de esperanza y resiliencia, llegando a más corazones que necesitan un recordatorio de que la luz siempre regresa. Juntos somos más fuertes. Juntos seguimos adelante. Bendiciones para todos.